Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, comenzamos último programa de la semana. Hoy es el día D. Hoy supuestamente veremos qué ocurre. Bueno, supuestamente el presidente de la Federación, después de una semana convulsa, el señor Luis Rubiales, pues pareciera que después de la presión mediática, deportiva, política y bueno, básicamente también creo que por el avance también del feminismo y de bueno, un clamor, yo creo que desde la sociedad, bueno, parece que va a dimitir. Habrá que verlo porque podemos esperar cualquier cosa. Y luego, por otra parte, bueno, pues estamos en ese disparo de arranque de esa investidura fallida de Feijóo que le ha mandado bueno, el rey ha elegido a Feijóo a pesar de no tener números. Y por otra parte, a nivel internacional, bueno, pues vemos un avance de la izquierda en Ecuador, que es el único país importante que sigue gobernando la derecha en América Latina, y también en Guatemala, un pequeño país en Centroamérica, del cual también hablaremos por encima. Y para hablar de ese repaso a la actualidad, bueno, pues hoy vamos a tener a Miguel Mora de CTXT y a Laura Arroyo de Canal Red. Así que nada, poneos cómodos y cómodas que arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Laura. Laura, Miguel. Hola Miguel, hola Julián, ¿cómo están? Muy bien, bueno, vaya semanita. Estaba viendo la última hora del tema de Rubiales, que bueno, hay muchas aristas por donde mirarla. Está viendo la última hora que es posible que Bilda también dimita, pero me estaba quedando con el tratamiento mediático y si os parece, precisamente, bueno, Miguel como director de CTXT y luego Laura Arroyo como bueno, colaboradora de Canal Red ahora, pero también en diferentes medios. Creo que el punto de vista vuestro puede ser más que interesante. Estaba viendo el papel de Eduardo Inda, por poner el foco. Podemos ver también los periódicos deportivos, que ha sido totalmente lamentable, y gran parte de la prensa, ¿no? Incluso comparando el beso de Jenny, bueno, el beso que le dan robado a Jenny por parte de Rubiales con el beso de Iker con Carbonero, con su pareja. Pero luego estamos viendo a Eduardo Inda cómo de difundir esa nota de prensa fake de la Federación Española, llega a decir incluso que había sido una apuesta que había hecho Jenny. Le ha dicho: Presi, si ganamos nos damos un beso. Es decir, ya echándole la culpa directamente a la jugadora. Y hoy lo veíamos esta mañana diciendo lo que yo decía, tenía que haber dimitido. Ya lo denunciamos nosotros el miércoles. Bueno, esto lo hemos visto a varios niveles, también a nivel político y a nivel social, como se ha ido haciendo una bola de nieve. Te pregunto primero a ti, Laura, ¿qué te parece también el papel de los medios? Si queréis empezamos por aquí, porque también tiene, solamente hablando del papel de los medios de comunicación, que sabéis que es fundamental y es clave no solamente a nivel político, sino a nivel social y a nivel deportivo también. Al final ha habido una ola donde todo el mundo se ha sumado, pero el papel vergonzoso, sobre todo de la prensa deportiva, creo que también es resaltable, y luego de elementos como Eduardo Inda, ¿no? ¿Qué opinas de todo este caso? Empezamos por el tratamiento mediático del asunto. Me parece excelente empezar por ahí, Julián. Buenos días primero a ti, a Miguel, a toda la gente que nos está oyendo y nos está viendo. Yo creo que el ecosistema mediático, Inda es como un clímax de esa vergüenza, pero creo que en general el ecosistema mediático ha sido bastante, digamos, obvio en su manera de tratar algo que como decimos siempre, el poder mediático es un altavoz de cuestiones que están estructuralmente ancladas en la sociedad y actúa como los poderes en la sociedad. Entonces lo que hemos visto en realidad es como esa cultura de la violación que tanto le indignó a ciertos sectores del Congreso y que le indignó incluso a Meritxell Batet cuando se lo mencionó Irene Montero, ¿no? Está arraigadísima en la sociedad y por supuesto que es en las redacciones del poder mediático también. Y creo que esto es importante plantearlo. Como digo, Inda es un clímax final, digamos, ¿no? Por cierto, Eduardo Inda no es un periodista tampoco. Eduardo Inda es un corrupto, ¿no? Hay que decirlo así. Y no
solamente hablar de la corrupción del periodismo en abstracto, sino de los personajes que hacen que el periodismo sea corrupto. Pienso en Inda, pienso en Ferreras, pienso en Crehueras, pienso en muchos nombres propios que hay que decir, por tanto, así. Pero como digo, es el final de un proceso donde un ecosistema se ha demostrado y se ha evidenciado como también parte y partícipe de esa cultura de violación instalada, ¿no? Por un lado, con las mentiras, lo vimos con respecto a este comunicado, a esta nota de prensa que mencionabas, de la que se hicieron eco muchísimos. Por cierto, hay que decir también que cuando menos habría que pensar por qué la agencia EFE, que es una agencia periodística, se prestó para esto, que Correcto. se dice poco, porque creo que ahí también hay algo que tenemos que valorar. ¿Hasta qué punto entonces las agencias están difundiendo comunicados sin contrastar información con las personas implicadas en las declaraciones? Digo yo que es de primero de periodismo, y seguro en esto Miguel luego podrá profundizar más, que eso también nos llame la atención como comunicadores en una sociedad supuestamente democrática donde el poder mediático debería operar con cierto rigor. Pero más allá de eso, creo que la clave aquí, porque creo que de todas maneras, más allá del papel del poder mediático, lo bueno es que estamos denunciando todo esto. Quiere decir que se ha dado un paso hacia adelante, que ya hay una victoria. Por supuesto que es una victoria del movimiento feminista. Pero quiero recordar por lo mismo que las victorias de ese movimiento feminista no se consiguen cuando en el cuarto o en el quinto día, con esa especie de reacción retardada, recién todos y todas se suman a decir viva el movimiento feminista y ponerse 800 medallas, viva Jenny Hermoso, ¿no? Justamente esas victorias se cosechan, empiezan cuando es incómodo plantear ese tema, cuando nadie nos hace caso, cuando nadie nos escucha, cuando en efecto la norma es el no te creo, y luego pasamos a la hermana yo sí te creo. Costó muchísimo, muchísimo, porque lo usual era lo contrario. Entonces yo creo que hay que poner en valor el trabajo, por un lado, de las activistas del movimiento feminista, el trabajo en las instituciones de las feministas que llevaron adelante una ley que ponía el consentimiento en el centro, que hoy es sentido común, antes en la sociedad española que en su propio Congreso de los Diputados, que esto es algo que hay que decir. Estamos yendo por delante nuevamente la sociedad, así como en el 15M, así como en el 8M del 2018 y ahora nuevamente con la ley del solo sí es sí, con el consentimiento en el centro, vamos por delante de las instituciones, pero seguimos viendo otras instituciones del poder, y el poder mediático en esto es clave, que se rehúsan a entender que ya estamos cambiando de cultura y estamos pasando a una cultura del consentimiento en lugar de seguir una cultura de la violación. Y yo creo que el poder mediático en esto, y con esto cierro, ha sido una especie de altavoz de la mugre, de lo difícil que es vencer todo esto, y por lo mismo creo que también hay que hacer memoria feminista y no permitir que quienes pues se quieren subir al carro como Inda diciendo, como lo dijimos al inicio, cuando él ha sido el corrupto principal encargado de ser altavoz de esa cultura de violación expresada en su panfleto, como es OK Diario. Creo que hay que hacer memoria feminista todos los días y recordar que hay quienes se suman a las batallas cuando ya han ganado, como quien se sube al coche cuando el tanque ya está lleno. Y hay quienes, en cambio, se esfuerzan por conseguir primero el dinero para pagar la gasolina y luego echarla. Y yo creo que eso es parte de un deber democrático también, pero creo que es un buen día para desnudar ese ecosistema mediático que, como digo, solo ha demostrado que está obsoleto ya en España. Bueno, Miguel, ¿qué puedes aportar todo esto? Muchos de los elementos seguramente estás de acuerdo con lo que dice Laura, pero yo creo que, ya digo, el tema de Eduardo Inda, el personaje que también lo conoce, yo creo que también un poco reflejo de esa hegemonía mediática que va a favor de corriente y contra los mismos elementos siempre, pero que esta gente sea la que esté predominando todas las tertulias y que sea la voz del periodismo supuestamente de España, cuando alguien, un trabajador, una jubilada, no sé qué, ponga la tele, es lamentable, ¿no? Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Buenos días a todos y gracias por la invitación, Julián. Encantado de compartir mesa o lo que fuere esto contigo. Igualmente. Totalmente de acuerdo con todo la exposición que ha hecho Laura. Yo creo que están todos los elementos ahí. Hablando de Inda, lo que se me ocurre añadir es que Inda es un empleado de Florentino Pérez. Lo lleva siendo muchos años, ¿no? Como Ferreras. Son dos empleados de Florentino Pérez. Y como Rubiales es un empleado de Florentino Pérez también, lo ha sido durante todos estos años, no les podía caber en la cabeza que este tipo pudiera caer en algún momento. Entonces, lo derecho, lo directo, lo que les pedía el cuerpo y lo que les pedía el jefe era defenderlo. Y eso es lo que hizo La Sexta también el primer día. Reírse del beso, reírse de la reacción, reírse de los que habían criticado eso.
Y la Sexta e Inda son siempre lo mismo, o sea, ahí no hay diferencia, esa es la línea editorial del capo. Y el capo mandaba que Rubiales tenía que permanecer en su puesto, porque para eso diseña los sorteos a favor del Real Madrid, para eso designa los árbitros a favor del Real Madrid, para eso trabaja para el Real Madrid. Y se ha visto que el sentido común feminista del que hablaba Laura ha impregnado tanto a la sociedad que no han podido pararlo. Si lo hubieran podido parar, lo hubieran parado, pero el sentido común feminista que, salvo a los amigos incómodos de Pedro Sánchez y algunos otros trogloditas, no ha impregnado a toda la sociedad, se ha impuesto. Entonces este es el verdadero cambio, y lo creo que es verdaderamente histórico de este asunto. Yo creo que es lo que ha pasado, que la conciencia social, la denuncia, la puesta en el centro del debate, del consentimiento y del sí es sí, ha arrasado con la estructura, digamos, dominante, con la superestructura mediática, y ha conseguido una victoria imprevista, porque yo en ningún momento pensé, en el editorial que hicimos el lunes, publicamos el martes por la mañana, dábamos por imposible que Rubiales fuera a dimitir, pero ha sido impresionante, impresionante cómo además la reacción internacional también ha colaborado, claro. Porque no es lo mismo que esto salga en el New York Times, en el Guardian, en la prensa internacional, en Le Monde, y que todos se rían o critiquen o denuncien lo que ha hecho Rubiales, a que no salga. Es decir, cuando la pelota se ha hecho tan grande que ya ni Florentino Pérez la ha podido controlar, entonces es cuando todos han reculado, ¿no? De hecho, Y Miguel, ahora, tú crees un poco con esta hipótesis, te meto dos ingredientes. Uno es que vimos al supuestamente responsable de integridad, creo que Fernando Cava el nombre, que le iban preguntando y estaba en silencio, este es el responsable de activar, y había sido responsable de los servicios jurídicos en el Real Madrid con Florentino Pérez, que al final hay una suerte de tal, y como tú dices, hay una bola de nieve internacional aquí con titulares. Evidentemente hay periodismo valiente, libre, lo hemos visto a nivel político, luego entraremos también ha habido un frente de acción, diría minoritario, a nivel mediático igual. Es decir, mientras veíamos las portadas, pues solamente algunas editoriales como la de Contexto, también recuerdo un editorial valiente del País, fuerte, es decir, evidentemente escrito por una feminista, también no ya solo el medio, sino las plumas que escriben en los medios, pero que digamos que a nivel país. Pero yo creo que estoy de acuerdo contigo, y nosotros ya creo que estuvimos analizando la oleada y nos quedamos, por ejemplo, con una mesa del programa con más audiencia en México, donde las 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres de la mesa deportiva, estaban 100% de acuerdo que tenía que dimitir, y aquí no estábamos todavía a ese nivel. Claro, se lleva por delante, a donde yo quería llegar es que una vez que ya hemos visto, incluso como el propio Inda, ¿no?, que puede ser como el inmediato, ¿no?, a nivel periodístico junto a Ferrera, vimos cómo se reían en La Sexta el primer día, vimos cómo Eduardo Inda incluso se inventaba, difundía la nota de prensa C, incluso, que lo hemos visto ahora, llegó a decir que todo venía de una apuesta que le había planteado Jenny Hermoso, diciendo: Presi, si ganamos nos damos un beso. Es decir, fíjate que esto a lo mejor se lo ha dicho hasta el propio Florentino Pérez. Dice: esto no cuela en lo de la noticia fake, así que vamos a inventarnos otra cosa. Y luego tiene la caradura de decir que esto es lo que nosotros decíamos. Bueno, no sé si crees tú que incluso ha sido Florentino Pérez y todos los resortes que hay de poder, que le han soltado la mano y están como reconfigurando. Es decir, como un Kleenex ya no nos vale, te intentamos defender, pero esto... Si tú crees que lo de dimitir no es que dimita él, sino que quien le sostiene le haya dicho: oye, claro, no hay más. Evidentemente, porque como dijo Sánchez, además, que hay que recordar que no estuvo especialmente firme. Es verdad que dijo que era inaceptable lo que había hecho, pero dijo que tenía que seguir aclarando cosas absurdas, porque ya todos habíamos visto lo que había pasado y no tenía nada que aclarar. Cuando Sánchez dijo eso, y el ministro de Deportes, que había mantenido también una actitud discreta, tuvo que salir a dar una entrevista a EFE, por cierto, sí, a EFE, diciendo que si no actuaba la federación, actuaría él. Ahí la creencia general era que con la asamblea de la federación, Rubiales iba a ser capaz de darse un baño de masas, y porque la tiene completamente controlada y comprada. Entonces no iba a haber posibilidad de que él fuera a dimitir. Pero luego se filtró también que estaba intentando hacer un acuerdo con el PSOE para suspenderse temporalmente 2 meses y de esa manera evitar que entrara en acción el Tribunal de Arbitraje, el Tribunal Administrativo Deportivo del Deporte.
Con lo cual ha habido maniobras en la oscuridad, evidentemente, durante todos estos días para intentar salvarle el culo a este señor, troglodita, que no han prosperado. Porque yo creo que, como decíamos antes, el sentido común ha cambiado, el sentido común del país ha cambiado, y defender a este señor llegó un momento en que era indefendible. Entonces, para las grandes estructuras y para los grandes jefes del deporte, del fútbol, que como deporte es probablemente el más misógino y el más machista de todos, pues se convirtió en un problema. Entonces, cuando ya este señor no servía, porque era evidente que había pasado a ser un estorbo más que un activo, pues lo han dejado caer, ¿no? Yo creo que es evidente, eso no tiene ninguna duda. Si no, no hubiera presentado la dimisión hoy en la Asamblea, o se hubiera dado su baño de masas y hubiera intentado agarrarse al cargo, que por otro lado no está mal pagado, puesto que estaba cobrando 675.000 euros al año, que no es moco de pavo, ¿no? Claro. De todos modos, yo creo que aquí se puede hacer también una reflexión general sobre cómo la corrupción y la cloaca, porque hay que recordar que este señor contrató a José Luis Olivera, que era mano derecha del comisario Villarejo, para su área de seguridad, y se está diciendo que ha espiado, que ha grabado, que ha hecho todo tipo de cosas cloaqueras durante estos años, ¿no? Sin que sirva de precedente, un titular de estado de alarma, el canal de Negre, para que vean dónde van los tiros, dice, no, es decir, no, evidentemente no le creo, pero van por ahí los tiros. Rubiales podría hacer estallar el gobierno de Pedro Sánchez por las grabaciones que le tiene. Lo que sí sabemos, y esto sí está contrastado, que tiene conversaciones privadas guardadas de miembros del gobierno. Y por ahí puede que haga chantaje, pero al final no deja de ser algo mafioso de las mafias que hemos visto mediáticas, y estamos hablando del mismo entorno, ¿no? Esa era la reflexión. Es decir, el ecosistema mediático del que hablaba Laura está íntimamente relacionado con la cloaca. Con la cloaca de Villarejo, con la cloaca del PP, y desde luego hemos visto en estos años que, bueno, Ferreras ha encarnado en primera persona lo que es la corrupción del periodismo y su conexión con la cloaca. Entonces, esta estructura está también íntimamente ligada a la cloaca, que todo forma parte de lo mismo, ¿no? Y lo que es impresionante es que con todas las revelaciones sobre corrupciones que se han dado sobre Rubiales estos años, todas las barbaridades que ha hecho, dejar abandonadas a las jugadoras del Barcelona para que cogieran las medallas de la mesa, bueno, lo de la orgía en Salobreña, que devolvieron el dinero cuando le pillaron. Espiado al presidente del sindicato de futbolistas, todo lo que se ha publicado, nada de eso ha servido para moverle de la silla. Y lo que es importante, yo creo, destacar es que el feminismo tiene tanta potencia en este momento, es tan transformador, y esa es la buenísima noticia de todo este episodio, que ha conseguido cargarse a este señor, que era un corrupto, protegido por la cloaca y protegido por los poderes fácticos más poderosos del país. Sí, sí. Entonces yo creo que esta es la moraleja más positiva de lo que hemos visto estos días, ¿no? Hay un documental que se llama Romper el silencio, que habla del entrenador antecesor de Vilda, que estuvo 28 años amedrentando a las jugadoras, tal. Bueno, es impresionante porque al final te da muchas de las claves de qué es lo que está pasando, incluso el amedrentamiento, ¿no?, que sufren las jugadoras, y cómo evidentemente están cambiando las cosas. Simplemente un apunte antes de ir a la parte política, que también hay elementos, y precisamente, como has dicho, el tema de la cloaca y el tema del papel de Florentino Pérez, que digamos ahí estamos muy coalineados con el señor Rubiales. Fíjate el tema de las cloacas y cómo ha afectado en el tema deportivo y la impunidad que hay, que que un poco de lo que yo hablo del tema de la compra de cuentas falsas en redes sociales, de web falsas, etcétera. Bueno, la empresa de Alejandro de Pedro, que fue contratada por Esperanza Aguirre para atacar con webs, con noticias falsas y con perfiles falsos, esa misma empresa se llama iAcos, de Alejandro de Pedro, que fue condenado por todo esto. También trabajó para Florentino Pérez para meter presión en el ámbito deportivo a sus rivales, pero también a su entrenador, para que pusiera a los jugadores que quería Florentino Pérez. Bueno, todo esto está documentado, y a pesar de que le pillen con el carrito, sí, le pillan con el carrito del helado y no pasa absolutamente nada, que es increíble. Bueno, ya hemos visto también la implicación, cómo ha financiado diferentes campañas. Yo creo que Florentino Pérez sale en todas las campañas, en la financiación, ¿no?, ilegal de los diferentes casos del Partido Popular con sus diferentes empresas,
pero nunca le pillan. Tienen ahí un manto, ¿no? Igual que Esperanza Aguirre y que el señor Aznar, que todos los que están a su alrededor se queman, pero ellos no. Bueno, pues aquí habría algo parecido. Bueno, a nivel... antes de eso hay una última hora que, bueno, no sé si será o no. Parece que se confirma que va a dimitir porque va a ser en breves minutos. Y el Español dice: la federación es culpa Rubiales. El delegado antiacoso afirma que coincidió con Hermoso en que el beso fue anecdótico. Bueno, ahí están dando como declaraciones o, bueno, están como intentando defender, aunque vaya a dimitir, pero defender el nombre de Rubiales. Pero bueno, donde quería ir es que si hemos visto una evolución en esos titulares a nivel político, creo que también, si eran solamente algunos medios se atrevían a ser duros, pues hemos visto una evolución que básicamente fijaba hasta dónde llega. Y luego hay un punto también que creo que no sé si lo has llegado a comentar, de la relación de Rubiales con el PSOE, porque fíjate que hasta el PP pidió la dimisión y el argumento es: esperemos que esta vez la amistad con el PSOE no le defienda, ¿no? O no frene que caiga. Ese fue el argumento de Cuca Gamarra. Pero hemos visto cómo, primeramente, por parte de Podemos, la ministra de Igualdad, Irene Montero, fue contundente. Luego le sucedieron pues diferentes voces de Podemos. Al día siguiente, cuando se iba haciendo la bola, pues Sumar, Yolanda Díaz pidió la dimisión. Los diferentes portavoces también incluso hicieron una denuncia dentro del Consejo Superior de Deportes. Luego se sumó, esa rueda de prensa, no sé si tibia, a mí me recordó un poco lo del chuletón al punto. Es decir, es como sus asesores le dicen: tienes que decir esto, y dijo, lo primero un aplauso para las jugadoras y luego lo otro. Todo esto al tercer día, ¿no? Y dijo que tendría que dar más pasos. Es decir, que yo creo que habló un poco a favor de corriente. Creo que eso también fue importante para que se lanzaran ya el resto de fuerza. Incluso el PP quedaba mal porque ya era un clamor popular. También lo ha declarado así, que pedían la dimisión. Incluso hoy o ayer hemos visto a Vox diciendo que era inapropiado lo que hizo Rubiales. Hasta Vox. Pero que, luego lo ha llevado al terreno político. Bueno, en este caso hemos visto también una cosa parecida, pero ya habéis apuntado esa reflexión. Si hay algo más allá de la política partidista, si no vamos a la política social, si hay algo claro, es que las cosas están cambiando. Es que, una vez más, se demuestra que el avance también en legislación feminista es clara, porque precisamente el consentimiento vuelve a estar en el centro, y creo que es la clave de ese debate, incluso jurídico, legal, que yo no soy quien para pronunciarme, porque me imagino que es posible que haya una vía judicial y serán los jueces quienes tengan que determinarlo. Lo que sí está claro es que ha habido un avance, una herramienta, principalmente para las mujeres, que cuando no consienten y tienen algún tipo de agresión sexual, tengan una herramienta para decir: yo no quería ni que me besase, ni que me tocase, ni que cualquier otro gesto en esa línea. Y luego, por último, recoger que en el propio protocolo de la Federación de Fútbol explícitamente dice que dentro de su protocolo de agresiones sexuales están besos forzados. Es decir, que evidentemente así. Bueno, no sé tu punto de vista, Laura, pero también ha habido como una bola de nieve política, y qué importante es también quien mueve esa primera bolita y quien la puja, porque si no existe esa primera inercia, a lo mejor esa bola de nieve nunca llega a hacerse gigante, ni se lleva por delante en este caso al señor Rubiales, que, como decía antes Miguel, ya llevaba años con diferentes casos de corrupción y machismo tremendo, ¿no? Sí, yo creo que das un poco en la clave. Cuando vemos la foto grande, siempre hablamos de cómo la extrema derecha, uno de sus principales logros es que es capaz no solamente de llegar a las instituciones o de instalar determinados discursos, sino es cuando logra que todo el escenario político vaya hacia sus coordenadas, hacia sus marcos, y se compre sus discursos. Yo creo que el feminismo lo que ha demostrado en los últimos días es que podemos hacer eso del otro lado, y que siempre hemos podido hacer eso del otro lado. La razón por la cual la extrema derecha logra imponer sus marcos es porque se los permite la derecha, el poder mediático, el poder económico, el poder empresarial, el poder judicial, el poder político, y todos caen redonditos en esos marcos. Y esto tal vez cuando lo vimos con la contrarreforma de la ley del solo sí es sí. Porque yo creo que el hilo para entender, como digo, hacer un poco de memoria feminista, ahora que tenemos una victoria, creo que es cuando hay que hacer precisamente esa memoria, no empieza con Rubiales, no empieza el domingo. El domingo vemos, claro, una evidencia de que lo que se venía diciendo hace años era cierto. Esa es la evidencia de lo del domingo, ¿no? Que es como una especie de, así como el INDA es el máximo representante clímax de un ecosistema mediático machista, pues lo del domingo ha sido como un clímax y un momento, digamos, pico
de algo que ya veníamos diciendo. ¿Y por qué planteo el hilo un poquito más amplio, una foto un poquito más amplia? Porque creo que eso entiende precisamente el devenir político de las cosas. No han cambiado las cosas en los últimos 5 días. Las cosas han cambiado en los últimos años. Y para que cambien los últimos años, ha habido mujeres que han puesto el cuerpo, la cara, la cabeza y que se han llevado muchísimas hostias. Y creo que eso hay que plantearlo también así. Yo pienso, por ejemplo, en cómo en el debate de la contrarreforma de la ley del solo sí es sí, vimos incluso a la progresía mediática comprando completamente el marco de las derechas. Vimos una ministra del Partido Socialista, como la señora Job, diciendo que bastaba una heridita para señalar si había sido o no abuso sexual, que se lo diga a todas las víctimas de acoso callejero, a ver cuántas heriditas podemos mostrarle a un juzgado y cuánto nos van a creer en función de si la herida es más grande o más pequeña. Es que era absurdo y era ridículo, pero ese fue el debate. Ese fue el debate que hemos tenido, por cierto, hace unos meses. Perdona, Laura, te tengo que sumar al asesor del PSOE, que debe ser uno de esos amigos de 40, 50 años, que decía, esto no tiene sentido lo del consentimiento, ¿qué? ¿Le vamos a tener que despertar a nuestra pareja para tener relaciones? Y claro, es como, señor, ¿de dónde sale? Será uno de esos amigos de Pedro Sánchez, ¿no? De 40 y 50 años, que el feminismo no es integrador, ¿no? Qué tremendo. Exactamente. O sea, hemos visto, y como digo, esto ha sido hace tan solo unos meses. De hecho, por hacer un poquito de memoria, un 25 de agosto del 2022, o sea, justo hace un año, se aprobaba en el Congreso la ley del solo sí es sí. Lo he visto esta mañana y he dicho, ¡oh, qué coincidencia! ¡Qué momento tan bonito! Lo voy a contar en Pandemia Digital. Justo hace un año se aprobaba en el Congreso la ley del solo sí es sí. Y se aprobaba con una notoria mayoría. Esa mayoría del bloque progresista plurinacional que nos ha, que ha gobernado y que ha tenido el apoyo además para esa investidura en la última legislatura. ¿Qué pasó luego? Porque se había aprobado hace un año. ¿Qué pasó luego? Empezó esta contraofensiva, que la hemos visto condensada en los últimos 5 días. Pero fue lo mismo que vimos, solo que en un periodo un poquito más largo. Esta reacción de los sectores que no entienden que decir solo sí es lógico, que garantiza no solamente nuestra libertad sexual, sino que garantiza una cuestión de derechos humanos mínima, ¿no? Que no hace falta ni siquiera hacer un ducho en feminismo para darse cuenta de que es algo tan sencillo como que si yo no quiero algo, pues no se hace, y si yo sí quiero, sí se hace, tan sencillo como eso. Bueno, vimos una asonada mediática, judicial y política brutal, que nos llevó a que, de hace un año aprobarla con mayoría, llegáramos luego a la contrarreforma pactada entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Esos que hoy dicen muy bien Jenny Hermoso. Estos que hoy dicen muy bien Jenny Hermoso. Estos que hoy dicen muy mal Rubiales debe dimitir. Pero también quiero recordar el papel de ciertas izquierdas que, por ejemplo, admitieron a trámite la contrarreforma del Partido Popular y el Partido Socialista con su abstención. Pienso en Íñigo Errejón y pienso en Joan Baldoví. Porque yo creo que hacer memoria feminista es recordar también ciertos nombres. Porque yo he visto a Íñigo Errejón por muchísimos, bueno, sobre todo por La Sexta, esto es habitual, siendo como el abanderado político desde, digamos, voz masculina, hablando de lo mal de Rubiales. Pues sí, lo mal, señor Errejón, también es que usted hubiera permitido con su abstención que entre a trámite la contrarreforma de la ley del solo sí es sí, porque de aquellos polvos, estos lodos. Rubiales se vio legitimado para hacer lo que hizo el domingo con esa contrarreforma. Y no podemos olvidar esos detalles, porque no son detalles, son fundamentales, porque hoy está de moda el feminismo. Hoy está de moda decir solo sí es sí de pronto, y me parece bien, eso es una victoria. Hemos conseguido que sea hegemonía el consentimiento, pero lo clave es entender que para conseguir esa hegemonía hubo personas antes que no recibieron ni un poquito de apoyo. Pienso, por supuesto, en Irene Montero, pienso en todo ese Ministerio de Igualdad, de muchísimas compañeras trabajadoras que estuvieron ahí dando la batalla, pienso en Vicky Rosell, en Isa Serra, en Pam Rodríguez y en tantas otras que no sabían ya cómo explicar lo que hoy es obvio, pero en ese momento no lo era. Pienso también en el 2018, por cierto, y en esas movilizaciones de la manada que fueron notoriamente fuertes y que fueron condición de posibilidad de que luego un Ministerio de Igualdad como el que lidera Irene Montero llegara a liderarlo, ¿eh? O sea que también hay un hilo histórico de todo esto. Pero creo que por lo mismo hay que poner sobre la mesa los nombres de quienes estuvieron ahí. Y sobre todo, y quiero ahora recordarlo también, pensar en esas jugadoras que no pudieron jugar el Mundial. En esas jugadoras que no pudieron besar la copa merecida. Porque simplemente se atrevieron a decir lo que en ese momento tampoco era consenso.
que ese entrenador, que ese encargado, que algunos han dicho que es su mundial, como hemos visto en algunos medios deportivos de vergüenza, que ese entrenador estaba violentando laboralmente a esas compañeras. Y creo que hoy hay que recordarlas a ellas, porque a lo mejor no suenan como Jenny Hermoso. Está muy bien que Jenny Hermoso suene. El feminismo es hermoso, hoy más que nunca, por cierto. Pero creo que hay que recordar a quienes no tuvieron esos apoyos, no tuvieron esas pantallas, no tuvieron esas portadas y no pudieron jugar ese mundial que les correspondía porque se atrevieron a denunciar lo que vimos, por ejemplo, el año pasado, denunciar a la ministra de Igualdad también casi en solitario contra el PSOE y contra el Partido Popular, y lo que vimos en 2018 a todas las mujeres en las calles exigiendo lo que hoy de alguna manera ya es un consenso y un sentido común. El hilo de la historia, como digo, es un poco más largo, pero creo que hay que ponerlo en valor porque son esos nombres y son esas mujeres las que han puesto el cuerpo y la cara cuando nadie lo ponía. Hoy que todas dicen viva el movimiento feminista, les quiero recordar, el movimiento feminista no existe sin las feministas. Las feministas tienen nombre y tienen rostro, tienen apellido, tienen cuerpo, tienen dolor, tienen lucha, tienen sudor por todo lo que les han hecho. Y hoy creo que es de justicia recordar también sus nombres, recordar a la víctima de la manada, a las mujeres que salieron desde el primer día, recordar a Irene Montero, recordar a las mujeres del Ministerio de Igualdad, recordar a todas las que no pudieron jugar el Mundial, con sus nombres y sus apellidos, porque eso es el movimiento feminista. Y creo que eso es un paso que también tiene que dar la sociedad para que de verdad el consentimiento se garantice que se quede y no se vaya ni se diluya en los próximos años, ¿no? Fíjate que sí que tuvieron portadas, pero en contra, ¿no? A esas 15 jugadoras que le hicieron un veto. Obvio. Y que hubo apoyo, bueno, de esa cloaca que decía ante Miguel, que están presentes y que, bueno, pues apoyaron a Rubiales y a Vila y fueron contra las jugadoras. Y te diría incluso a generaciones anteriores, porque el señor que estaba antes, tanto de presidente Villar como el entrenador, 28 años de entrenador que fueron denunciados, es decir, el entrenador fue denunciado por las jugadoras, por diferentes generaciones de jugadoras, por la violencia machista que tenía, incluso una homofobia tremenda. Bueno, ahí está el documental Romper el Silencio, que luego hablaremos de él, es decir, que es una lucha de generaciones y generaciones, y ese empuje, aunque sea secuencial, pero creo que al final son todos esos esfuerzos necesarios y esas luchas por décadas las que hacen que veamos que hay cambios, ¿no? Y que al final eso se vea tanto a nivel deportivo como a nivel político. Miguel, no sé qué opinas también de los movimientos políticos. Me gustaría, como siempre, bueno, el relato de Laura es impecable. No creo que haga falta de insistir más en que, por supuesto, la importancia del movimiento feminista y de Irene Montero y del Ministerio de Igualdad en el cambio de este sentido común ha sido crucial, ¿no? Pero sí hay un par de cosillas que me gustaría apuntar. Una, aquí lo que ha pasado es que no ha habido jueces. Entonces no se ha podido revolcar o revocar o revertir un movimiento social que era que sin los jueces es imparable. Es decir, los medios pueden intentar poner barreras, pero llega un momento en que no pueden. Y como en este país todo lo importante pasa si está judicializado, es decir, todas las decisiones se toman cuando aparecen en escena los jueces, y es así en todos los sectores. Ese es el asunto. Aquí no ha dado tiempo a que intervinieran los jueces, con lo cual se ha impuesto el sentido común sin una barrera fundamental, que es que Inda no ha podido sacar un contador diciendo Jenny Hermoso se ha dado 27 besos con Rubiales antes, etcétera, ¿no? Es decir, es muy importante eso, porque la ley del sí es sí no la tumba nadie más que los jueces. Es decir, no la para nadie más que los jueces, siendo una ley ampliamente aprobada en el Parlamento y luego con colaboradores oportunistas, ¿no? Como ha citado Laura perfectamente a Errejón, que, si os dais cuenta, ayer salió en La Sexta y ya yo cuando le vi dije, pues si este, que también trabaja para Florentino, dice que tiene que dimitir, es que va a dimitir. Es decir, ahí Errejón tiene un papel también, lo tuvo el papel en la contrarreforma de la ley, pero fíjate la oportunidad que tuvo cuando las 15 jugadoras que no han ido dijeron que para su era imposible ir a la selección porque su salud mental pues no me parece que apareciera en ese momento. Entonces te preguntas, bueno, este señor para quién trabaja, ¿no? Es una de las cosas que quedan, que yo creo que quedan encima de la mesa y que estará bien seguir, ¿no?
Porque sí creo que Yolanda Díaz ha actuado en este caso mejor de lo que actuó desde luego en la contrarreforma del sí es sí, ha estado más contundente, más firme, pero sí creo que realmente hay compañeros de viaje ahí que tenemos que poner en duda que salud mental sí cuando a mí me conviene y feminismo sí cuando a mí me conviene y me viene bien, ¿no? Y viene a favor de obra. Entonces yo creo que eso la gente tampoco es tonta y se va dando cuenta. Hay que recordar, digo, por apuntar y conducirlo también la situación de la federación. En este momento, al menos tiene 5 denuncias el señor Rubiales, claro, al Consejo Superior de Deporte, es decir, que eso es vía administrativa, que luego podía altar. Luego está la vía judicial penal, que si no me equivoco es Jenny Hermoso, es decir, la víctima, quien tiene que hacer la denuncia. Pero o la Fiscalía de oficio. Sí, pero por lo que he escuchado es que la Fiscalía no suele, cuando son acciones de violencia machista, no recibe denuncias externas, ¿verdad? Como esto ha sido público, pues quizá se pudiera dar la situación, pero no valen denuncias de terceras personas, tienen que ser la víctima. Pero en todo caso, digamos que Sumar hizo, de una de esas 5 denuncias la ha hecho Sumar vía Consejo Superior de Deporte, que por lo menos, bueno, es algo y sí que dentro del arco político, que luego hemos visto que se ha sumado todo el mundo a la dimisión, fue la que, después evidentemente del Ministerio de Igualdad y de Podemos, que salió como el primer día en masa, ya a partir del segundo día, dentro de los grupos parlamentarios, Sumar fue el primero, luego se sumó PSOE y luego se sumó PP, incluso han puesto tuits también diciendo que tenía que dimitir de Vox. Pero por llevarlo también a la situación que también tiene mucho que ver en la actualidad política, y aquí también vemos unas distopías brutales. La primera es como el rey, en un escrito de la Casa Real, le da el turno al señor Feijóo, usando exactamente los mismos argumentos que el PP y el señor Feijóo ha estado repitiendo hasta el absurdo, diciendo que es una tradición que la lista más votada sea la que tenga que gobernar, cuando estamos en un sistema parlamentario que deja claramente las reglas y que esas tradiciones no están recogidas en ningún sitio, ¿no? Y luego hemos visto también los vaivenes y las faltas de apoyo, los portazos. Bueno, esto ya queda un poco en la historia, pero estamos viendo los vaivenes, por ejemplo, con Junts, que tiene la clave y después de los insultos, ¿no? De se va a echar a manos de exiliados por golpistas, no sé qué, el PSOE y tal. Bueno, al final vemos, por ejemplo, González Pons dice: Junts es un grupo parlamentario que, más allá de las acciones de 4 o 5 personas llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda. Así que dicen, es decir, soplan y absorben al mismo tiempo. Y no sé, Miguel, ¿qué te parece tanto esa tradición que llega a poner explícitamente, repitiendo los argumentos de Feijóo de la Casa Real, cuando todo el mundo sabe que... Bueno, lo del rey era esperable. Bueno, el 3 de octubre del 17 ya dejó claro cuál era su línea política, ¿no? Y sigue ahí. Yo creo que para él ver a Junts y a Esquerra soportando un gobierno es más de lo que puede soportar, más de lo que puede tolerar. Y bueno, el comunicado es realmente un disparate jurídico y político, ¿no? Porque está muy bien que cuando había un bipartidismo perfecto, casi perfecto, pues es que no había duda. O gobernaba uno o gobernaba el otro. Entonces se le daba la vez al que más votos había sacado y más escaños tenía. Es que no tenía duda. Otra cosa es el escenario actual en el que hay 11 o 12 partidos que son claves, o más si sumamos los de Sumar, que son claves para la gobernabilidad y que tienen que dar su opinión y que el Parlamento está completamente fragmentado y en una pluralidad que no había antes, ¿no? Entonces, ha cambiado el paradigma completamente del Parlamento, pero no ha cambiado el paradigma de la monarquía parlamentaria. La monarquía parlamentaria hace lo que dice la prensa de derechas, básicamente, porque si no le da miedo que le ataquen, normal, porque sabe los resortes y los poderes que tiene esa prensa y esos medios de las cloacas, y es sumiso con el Partido Popular y con un candidato que lo único que ha hecho en la campaña electoral es ocultar sus bienes, mentirnos, formar gobiernos con Vox que niegan la violencia machista, recordémoslo, porque estamos ante un candidato a la presidencia del gobierno que está gobernando con un partido que niega la violencia machista y que en este momento debería ser
en fin, imposible que tener un presidente del gobierno así, pero el rey esas cosas humanas no le interesan, ¿no? Entonces ha dado paso, yo creo que con toda precipitación y una prisa absurda, como dijo el PNV, si no hay nadie que tenga los votos todavía, ¿para qué haces las consultas? Repite las consultas, ves que no hay nadie que tenga los votos y esperas otro rato y haces otra consulta a ver si alguien los trae. Es decir, ha retorcido la Constitución como le ha dado la gana, que es lo que ha solido hacer la monarquía y lo que suele hacer el PP, y estamos en una situación absolutamente absurda en la que ahora vamos a tener un mes para que el PP vaya de compras y encuentre 4 socialistas buenos que se dejen comprar y voten a Pero favor te iba a preguntar por eso, porque está sobrevolando el rumor del tamallazo. Yo no digo que... Pero yo es no, que claro, no es lo, que, de, es que no es lo la única descarto, manera de que tenga los votos, pero, es que no hay otra. Pero Entonces, lo el vergonzoso... rey está alentando eso. Pero creo que la diferencia con el tamallazo es que lo llevaron en secreto y callado y al final... No, ahora ya lo dicen abiertamente. Claro, es que sí, ahora claro, Semper sí. dice, bueno, habrá 4 o 5 socialistas de buenos hombres que defiendan a la nación y De todo Castilla-La Mancha, a ser posible, de Castilla-León, sí. Bueno, esta es la desfachatez de esta gente, ¿no? O sea, un tipo como este, que como Feijóo, que se ha pasado la campaña electoral mintiendo y remintiendo y volviendo a mentir, y por cierto, nunca le agradeceremos lo suficiente a Silva Echaurrondo la lección de buen periodismo que dio. Total. Y que además, como decía, tienen pacto con Vox en todas las comunidades donde han podido pactar, pues estamos en esta situación, ¿no? Y la situación básicamente es que el PP no tiene más opción que comprarse unos diputados para que Feijóo salga elegido, y si no sale elegido, se supone que al rey le dará por nominar a Sánchez, pero a lo mejor le dice que no, eso no está garantizado, puede decir que no, porque a lo mejor Sánchez dentro de un mes no tiene los votos de Junts garantizados y el otro puede decidir, borboneando, que nos vamos otra vez a elecciones. Es decir, yo creo que hay que estar es muy serio, ¿no? A pesar de que bromeemos, hay que estar muy atentos y muy vigilantes de lo que va a pasar estos meses. Yo, si fuera Sánchez, metería a los diputados en un hotel en Ibiza un mes y los dejaría ahí encerrados para que no haya peligro de corrupción, porque siempre puede haber alguno corruptible, ¿no? Pero, en fin, más allá de esto, la verdad es que la actuación del rey ha sido una pena y lo están diciendo los constitucionalistas más serios, lo están diciendo, ¿no? Es una actuación completamente disparatada. Hay una cosa que es importante, ¿no? Con el tamallazo, creo que no sé si fue diferente, es decir, en el tamallazo lo que ocurrió es que desaparecieron, hicieron acto de presencia y luego se fueron a un hotel pagado por uno de estos comisionistas del Partido Popular, de estos que pagaban dinero y sobresueldo. Hay una cosa que, es decir, sí. Parece que no va a dimitir, ¿eh? Me dicen. Sí, ¿no? Sí, está hablando ahora. Voy a ejercer acciones legales, está diciendo. Sí. Bueno, veremos qué es lo que ocurre, ahora hablaremos sobre ello, pero lo que quería comentar es que si se da un tamallazo, es decir, en votos, puede ser que falten, como fue el tamallazo en realidad, no que votaran en contra, sino que faltaron, sino que en este caso tendrían que, a voz alzada, y que se sabría, tendrían que votar públicamente en la investidura de Feijóo, cosa que yo veo complicado, pero bueno, en este país puede pasar cualquier cosa, no sé. Antes de nada, Miguel, ¿cuánto tiempo te queda? Que sé que tienes que marchar. Y media me tendría que ir, que tengo dentista y tengo que salir zumbando. Hay media, ¿no? Bueno, Laura, entonces te esperas el siguiente tema, pero bueno, te pregunto rápidamente por este asunto. Para mí las contradicciones, bueno, que ya estamos acostumbrados del PP, insultando a Junts y luego diciendo que son un partido totalmente constitucionalista, tal y cual, no sé qué, y luego por otra parte, bueno, pues alentando, como decía, a un tamallazo, ¿no? Hombres de bien, que diría Feijóo, que los hay también en el Partido Socialista, ¿no? Especialmente en Castilla-La Mancha. Bueno, en realidad la incoherencia democrática del Partido Popular no me extraña especialmente. Creo que es una norma en ese partido, que además es muy corrupto, pero que además es corrupto en términos de democracia, ¿no? Yo creo que eso también hay que plantearlo así. Pero me quiero quedar un poco con lo que señalaba Miguel y un poco al hilo, porque me parece bien importante es plantear el papel nefasto de Felipe VI en todo esto del rey. Porque, claro, yo creo que lo que queda en evidencia es que la monarquía es parte del bloque reaccionario. No es que apoya al bloque reaccionario, es parte del bloque reaccionario. Tienen el mismo proyecto de país. Lo vimos el 3 de octubre del 2017, lo volvemos a ver ahora, ojo.
O sea, no es algo que empieza tampoco con esta invitación a que se invista Feijóo. Pero ¿por qué me preocupa particularmente? Porque una cosa que preguntaba Miguel que me parece importante es ¿a cuento de qué le da? ¿No? O sea, si no había los votos, o sea, si ninguno de los dos tenía los números, ¿por qué tenía que ya proponer a uno investir? ¿No? Y yo creo que la clave es entender que lo que ha hecho Felipe VI, me da la impresión, es darles aire a la extrema derecha, al bloque reaccionario, al PP y a Vox, para que recuperen lo que perdieron el 23 de julio. Y eso me parece bien peligroso. El 23 de julio vimos que les habíamos ganado. Que el no pasarán se hizo real, que el bloque reaccionario no ganó, que ganó el bloque progresista, el bloque democrático, vamos a llamarlo, que necesariamente es plurinacional en España, ¿no? Y sin embargo, el rey lo que acaba de hacer, lo que ha hecho, al poner a Feijóo en el centro y pedirle a él que sea el que convoque los apoyos para ir a la investidura, es darles aire para recuperar todo eso que han perdido en las urnas. A mi juicio, eso tiene un nombre. Yo creo que a juicio de vosotros también. Tiene un nombre, esa vulneración de la soberanía popular expresada en los votos. ¿Y por qué lo digo? Tal vez tiene que ver con que yo vengo de un país republicano y tengo una tradición republicana. Mi país no es que esté muy bien, también te digo, porque de democracia ahorita no tiene nada, pero tiene república. Y entonces yo estoy acostumbrada a votar a mi jefe de Estado. Estoy acostumbrada a que quien está ahí es por los votos que hemos emitido los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Qué es lo que ocurre? A mí me sorprende el nivel de sumisión de las fuerzas políticas democráticas de este país. Cuando yo veo a Pedro Sánchez diciendo voy a respetar lo que diga el monarca, me llevo las manos a la cabeza. Pero parece que aquí es una norma eso. Cuando veo a Yolanda Díaz diciendo lo mismo, me llevo también las manos a la cabeza. ¿Cuántos echen falta un partido realmente republicano o un representante realmente republicano que a lo mejor si en Sumar no hubiera ido solo Yolanda Díaz, sino que hubiera ido representantes de las formaciones que conforman ese movimiento Sumar, algo diferente hubiéramos visto, quiero creerlo, que no solamente digan, claro, es verdad que el monarca es el que ahora tiene un cierto protagonismo, pero nos parece indignante que se le ocurra proponer al que tiene una mayoría absoluta de votos en contra. Es tan fácil decir esto, es tan demócrata decir esto, que me alucina que no lo puedan decir las formaciones supuestamente democráticas de este país. Pienso en el Partido Socialista, pienso en Sumar, que de pronto eso es algo que ni te lo plantean sobre la mesa y los medios tampoco. Y yo creo que es importante por eso también decirlo, decir que es el colmo lo que está haciendo Felipe VI beneficiando al bloque reaccionario, pero también es el colmo que haya una suerte de sumisión a la corona, incluso en la forma en que planteas una oposición a lo que ha hecho Felipe VI. Y yo creo que eso también habla pues del talante democrático en este país que todavía hay que seguir profundizando y que necesariamente tiene que ser republicano. Y creo que esta es la labor también de otras fuerzas políticas que tienen que participar ahí. A partir de ahí, en efecto, yo creo que el fantasma o la sombra de un Tamayazo, de transudismo en cualquiera de sus formas, está ahí y será validada por el rey. Yo creo que esta es la clave, lo decía un poco Miguel al final de su intervención, ¿no? Yo creo que lo que sea que veamos en investidura va a ser responsabilidad del rey. Lo que estamos viendo ahora va a ser responsabilidad del rey. Que se esté cosiendo la idea de que pueda haber transfugismo y de que está avalado en aras de un constitucionalismo farsante que te vende el Partido Popular, que son los más anticonstitucionalistas que todos, y mucho más Vox, por supuesto, que te vendan esto como una responsabilidad de Estado, básicamente, que renuncies al voto y a la responsabilidad que te han dado los ciudadanos, es hoy responsabilidad del rey. Y hay que decirlo así, porque él es el que ha planteado estas coordenadas de debate y de disputa política. Y por eso creo que el proyecto monárquico es parte del bloque reaccionario y que cuando hablamos de evitar que el bloque reaccionario gobierne, también estamos hablando de acabar con la monarquía. Sí, hay una cuestión ya que estamos en el ámbito político y te doy la palabra, Miguel, que te tienes que ir corriendo. Hay varios episodios, hemos estado viendo estos días récord de temperatura. Hemos visto esta última semana cómo ardía el 10% casi de la isla de Tenerife, afectando zonas de alta protección medioambiental. Y también estamos viendo en esos gobiernos municipales de PP y Vox que se están dando por primera vez, cómo después de la primera medida que tomaron, que prácticamente creo que son ya más de 200 ayuntamientos, de subirse el sueldo, estamos viendo algunas de las medidas. Unas son pues invertir más en toros y tal, pero hay una que se está repitiendo, que es eliminando los carriles bici, que precisamente es una de las medidas para disminuir, digamos, la emisión de CO2, el transporte de vehículos a motor, etcétera. Y nada, simplemente también por recordar también lo que estamos, que creo que y quizás sea una de las explicaciones de la bajada de la derecha en las elecciones generales, es ver cómo están actuando esos gobiernos y que luego tienen consecuencias, ¿no? Porque estamos viendo también cómo ya en Castilla y León hicieron el ridículo,
prohibieron, recortaron en bomberos, luego quisieron hacer como medida para los incendios un concierto que luego no se hizo a cabo. Es decir, que al final cuando están en la gestión, incluso la gente que le votó se echa la mano a la cabeza, ¿no? Yo creo que incluso esto de subirse de manera... La primera medida, subirnos el sueldo, después de un discurso diciendo esto, ¿no? Pero no solamente cuestiones como esta, sino cuestiones que nos afectan, ¿no? Como puede ser el cambio climático, aunque se vaya, digamos, cociendo, valga la redundancia, a fuego lento y vaya con el tiempo. Pero, bueno, te quería preguntar sobre esto, ¿no? Sobre ese negacionismo que siguen defendiendo por parte de la derecha y que creo que se ejecuta en medidas como puede ser el tema de los carriles bici, que de manera sistemática pues se está haciendo. Creo que ahí tengo imágenes, por ejemplo, de Elche, ya al poco de estar gobernando, ya quitando los carriles bici, la gente echándose la mano a la cabeza. Bueno, ¿cuál es tu opinión? Bueno, este es el panorama que tenemos. Un partido negacionista de la violencia machista y del cambio climático, que gobierna con otro que se ha hecho también, a su vez, como todo se pega, todo lo bueno se pega, pues se ha hecho también negacionista del cambio climático de momento. Ya la violencia machista de momento dicen que no están en eso, pero están en eso también, porque también están quitando puntos violetas de los ayuntamientos donde están gobernando juntos. Es decir, la cosa es una cosa es la guerra cultural y otra es la posguerra cultural, que es donde estamos ahora, ¿no? Y la posguerra cultural es que empiezan a tomar medidas que afectan directamente al bienestar y a la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas, ¿no? Y entonces este es el gran peligro. Tenemos una derecha trumpista defendida por la gran estructura mediática, por la gran estructura judicial y por la monarquía. Entonces tenemos un país que es muy problemático en ese sentido. O sea, nos hemos salvado de milagro de momento. Veremos a ver cómo acaba la cosa, de un gobierno de la derecha con Vox, porque la gente salió en masa a votar después de ver en qué se traducía la abstención de las autonómicas y las municipales, que se tradujo en multitud de gobiernos subiéndose el sueldo un 200%, multitud de anulaciones de la Consejería de Igualdad, de la Consejería de Medio Ambiente, en fin, el negacionismo aplicado a las políticas públicas, ¿no? Entonces, claro, la gente le vio las orejas al lobo y salió a votar en masa. De momento, si el rey no lo impide, nos parecería que nos hemos librado de eso. Vamos a ver cómo termina, digo, ¿no? Pero bueno, es un poco digamos que estamos en un momento histórico global donde estas ideas, o mejor dicho, no ideas de las derechas, ideas absolutamente disparatadas, prenden en una gran parte de la población, porque es la alternativa que ven a la dictadura progre. Pues esto se ha convertido en un mantra global y pasa en Argentina, ha pasado en Brasil, ha pasado en Estados Unidos, en Italia, que os vamos a contar. En Francia ahora vemos que Macron está empezando a querer controlar la educación porque dice que están saliendo demasiado peligrosos los jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un movimiento global y un momento histórico que esperemos que en España no acabe pasando, ¿no? Necesitamos que los confío en que Pedro Sánchez y las fuerzas progresistas y plurinacionales van a ser capaces de enfrentar unidas a la ofensiva de PP y Vox, y que lograrán formar un gobierno después. Bueno, no se sabe si Rubiales dimite o no. De momento ha anunciado querellas contra todo el mundo y ha dicho que fue un beso consentido, que le dijo sí un piquito y que dijo Jenny que sí, en fin. Sí, parece que no, pero ahora lo vamos a ver. Creo que todavía no ha terminado. Pero lo esperable de este personaje, vamos a ver si acaba dimitiendo. Se ha hecho un discurso y ahora lo vamos a ver, un discurso bastante machista por lo que están diciendo. Bueno, está haciendo un discurso machirulo a saco. En fin, lo que era previsible. Bueno, en todo caso, Miguel, creo que también... Julián, y perdonar por la prisa, pero es que me ha pillado el toro. Nada, muchísimas gracias. Aquí me quedo con Laura. Chao. Adiós, Miguel. Chao. Laura, ¿qué opinas de esto, no? Al final yo creo que hay una cuestión, y fíjate que, ya lo ha dicho Miguel, negacionismo machista, negacionismo climático, y fíjate que más allá de eso, bueno, no sé si puede tener incluso el aplauso. Yo creo que una cosa es decirlo y otra es verlo.
como esto de los carriles bici, que seguramente a alguno pues le joderá, a alguno de sus votantes, pero yo creo, fíjate, que lo que más le puede joder es el tema de la subida, ¿no? Masiva de sueldo, que dice, bueno, pero no decíais que ibais a, como van contra todo lo que es política, no ibais a quitar los gastos superfluos de la política, pero vemos que es una cosa que se ha visto en Castilla y León, creo, como fue el primero, se ha visto claramente en las elecciones generales, fue el sitio donde más se votó, y el batacazo mayor de Vox, que pasó de 6 diputados a 1, pero más allá de lo que puedan pensar sus votantes, lo que sí está claro que es un retroceso, ¿no? Veía mucho los comentarios, puse un vídeo, ¿no?, de las imágenes en Elche, de cómo quitaban el carril bici, y casi todo lo que decía casi todo el mundo, y gente no politizada, si esto es un regreso, ¿no? Es decir, y esto quizás sea la palabra que resume más, ¿no? Las políticas que ejecutan es un retroceso hacia detrás de cosas que se suponen que eran avances a favor de derechos de personas o de la propia defensa de la naturaleza, ¿no? Sí, no, totalmente. El Partido Popular y Vox no están suponiendo mantener el orden o el sistema que, por cierto, ellos defienden, las mismas políticas capitalistas, el mismo sistema en su fase neoliberal. Lo que buscan es recrudecerlo y retroceder muchísimo más, y por eso el negacionismo es tan peligroso. Hablabas del cambio climático, yo quiero detenerme ahora en el tema feminista por lo que está ocurriendo en este momento con Rubiales. Estoy viendo los resaltados de las declaraciones y, claro, las políticas negacionistas del bloque reaccionario, y me refiero al Partido Popular, a Vox, al poder mediático que opera para ellos, a Susana Griso, a Ana Rosa Quintana, a Ferreras, a Inda y también a Felipe VI, creo que todo lo que ellos están haciendo avala que hoy Rubiales haga lo que haga, sí, para que Rubiales diga lo que está diciendo. Está diciendo que va a emprender acciones legales contra Irene Montero, contra Yone Belarra, contra Echenique, pues que las inicie. Pues que las inicie, porque el sentido común de este país ya ha cambiado, le guste más o menos al señor Rubiales, le guste más o menos a Feijóo, le guste más o menos a Abascal, a Ana Rosa Quintana, Susana Griso y los demás. Dice que va a iniciar acciones legales porque no está de acuerdo, porque ha sido todo consentido y todo lo demás. Y yo quiero poner aquí el foco en algo, que tiene que ver, por cierto, con los avances del bloque reaccionario, que es un poco de lo que estábamos hablando. Y es que hace unos días escribí un tuit que se tomó muy mal, alguna gente lo respondió muy malamente, pero esto es usual, estoy acostumbrada, donde decía que el foco no podía estar en pedir la dimisión de Rubiales. Porque el foco de las reparaciones, las acciones de reparación a una víctima no pueden estar centradas en las acciones del agresor. Tienen que estar centradas en las garantías que ofrecemos a las víctimas desde las instituciones de todo tipo, instituciones políticas, instituciones judiciales, instituciones mediáticas, etcétera, para que no se vuelva a repetir y para que esta persona reciba sanciones. A Rubiales hay que dimitirlo. No es que él dimita, a él hay que dimitirlo. Cuando ayer celebrábamos que iba a dimitir, lo hacíamos en esa clave, decíamos, lo hemos echado de alguna manera, pero seguíamos estando a merced de este tío. Sí, sí. Seguimos estando a merced de lo que él decida hacer. Claro, una de las cosas que, más, aguantar menos. Una de las cosas que yo hacía, perdona Laura que te interrumpa, es que, claro, un tipo como Rubiales, con el poder que tiene, el poder que le da ese puesto, con un sueldo de 675.000 euros más 32.000 euros de ayuda a la vivienda, más 300.000 euros por ser vicepresidente de la UEFA, claro, es decir, le tienen que obligar a dimitir. Y es verdad que no sé si fue una falsa bandera porque ayer a la tarde todos los medios lo dieron por hecho, supuestamente la información venía del propio Rubiales y del entorno, decía el Rubiales le comunica a su entorno que va a dimitir mañana, todo el mundo, bueno, pues lo celebramos, o mucha gente lo celebró, pero al final, bueno, pues veremos cómo evoluciona, ¿no? Ahora lo veremos, pero está claro que ahora creo que también es el momento de la verdad. No sé si al final es una cuestión de rebelión ante incluso los superiores que le han recomendado que se vaya, y es posible que ya no solamente quienes comenzaron las denuncias, sino todo el poder mediático que pueden estar con esos superiores, porque ahora, claro, la opinión social es mayoritaria, pero también va a ser un momento, ¿no?, de ver qué ocurre también desde estos medios. Bueno, a ver, yo creo que aquí también tenemos como esto que también el feminismo conoce muy bien, ¿no? Las victorias las ganamos a fases y a pasos. Y yo creo que la presión ha sido evidente. Creo que en estos días hemos visto que ha cambiado completamente la acción de los poderes, incluido sobre todo el poder mediático, y espero que con las declaraciones de Rubiales hoy no retrocedan. Espero no ver a La Sexta diciendo, bueno, es que era muy complicado. Espero, o hay que esperar lo que digan los tribunales de este proceso que va a iniciar Rubiales contra Irene Montero y Yone Belarra.
Espero que no se atrevan a semejante infamia, pero lo cierto es que con este poder mediático es bastante probable que quieran retroceder un poco, porque ahora de lo que se trata es lo que está haciendo Rubiales, apuntar a los incómodos, apuntar a los ruidosos, porque eso es una cosa que se ha comprado la progresía mediática, de decir que el problema es Irene Montero, Yone Belarra y Echenique. Cuando es el movimiento feminista el que está poniendo esto en el centro, lo quieren caracterizar en 3 personas a las que además demonizan a diario, difaman a diario, aparte, para ahora... Ahí va a ser fácil que, digo, que ahí sí que los medios seguramente apoyen a Rubiales, ¿no? Es decir, que o los medios, o parte de los medios, como la manera es como me voy a por esto y... Inda. Claro, sí. Inda, ¿qué va a decir? No la veo defendiendo a Irene. Primero que diga, pero tiene todo el derecho de iniciar un proceso porque están dejando su nombre y que ya luego la justicia decida, y es un poco lo que decía Miguel antes de irse, que esto es verdad, que es que una de las razones por las cuales el sentido común no se ha revertido en los últimos 5 días con todo el caso de Rubiales es porque no se metieron jueces en el asunto, pues ahora se meten los jueces en el asunto y sabemos que la judicatura en este país es como es. Por cierto, también parte de ese bloque reaccionario del que hablábamos. Y entonces, cuidado, yo creo que ahora es cuando el movimiento feminista debería iniciar su segunda fase de ataque, que esto ya lo sabemos hacer, que es que nos toca conquistarlo todo con las calles, la solidaridad, la tribu, la comunidad feminista, porque solas no vamos a lograr esto. Yo al menos soy de las que cree que jamás hay que dejar sola a una mujer que está poniendo el cuerpo para los derechos de todas, jamás dejaría sola a Irene Montero, y creo que mañana jamás hay que dejar sola tampoco a Jenny Hermoso. Y además hoy ya no es Jenny Hermoso, con lo que acaba de hacer Rubiales nos acaba de exponer a todas las mujeres a ser víctimas de violencia más de lo que ya éramos ayer, porque está avalándose por el apoyo que ha tenido del poder mediático, de los cuñados de turno, del poder político que también se ha plegado a él, de los mismos espacios deportivos que se han callado y no han preferido decir nada porque iba a ser muy ruidoso decir algo, como dirían algunos en las filas de izquierdas. Y el tema está en que ahora pues necesitamos más que nunca hacer muchísimo ruido, porque hemos visto que sin ruido no solamente no consigues nada, sino que probablemente lo que pensabas que habías conseguido te lo puede voltear alguien como Rubiales, que está demostrando hoy que no solamente ha cometido violencia sexual, sino que está violentándonos ya a todas directamente al exponernos a lo que nos está exponiendo con estas declaraciones. Bueno, ahora vamos a ir enseguida con todo, porque parece que acaba de terminar ahora mismo Rubiales. En cuanto terminemos de charlar, nos queda como, bueno, un punto, en realidad, el tema internacional, y vamos a escuchar, luego vamos a ver y analizar todas las declaraciones de Rubiales y los titulares que ha llevado. Pero te quiero preguntar, y aprovechando que estás aquí, también te voy a preguntar por tu país, porque en Perú la verdad es que no hay semana en la que no nos enteremos de una nueva burrada de esas alianzas con la ultraderecha, ¿no? Del gobierno, de manera como muy, muy descarada. Y la actualidad viene esta semana por las elecciones ocurridas esta semana y las anteriores, las PASO, donde Milei fue la sorpresa y venció, y que digamos digamos que este fin de semana lo que vimos en Guatemala y en Ecuador es una victoria de la izquierda. En Ecuador, con una situación en shock después del asesinato de un candidato de la derecha, de Fernando Villavicencio, que le restó, es decir, que le perjudicó al correísmo, pero que logró vencer con si pasar a segunda vuelta con un candidato desconocido, Juan Novoa. Y luego, por otra parte, en Nicaragua, una auténtica sorpresa en un país que lleva gobernando la derecha, Guatemala. En Guatemala, que llevaba una décadas, ¿no?, de gobierno autoritario, y que en este caso Bernardo Arévalo, que es el hijo de un presidente que se tuvo que exiliar por ese golpe de Estado financiado otra vez por la CIA en los años 50, que de hecho él nació en Uruguay. Pero que el insulto que le hacen desde la derecha por campañas de voz y todo esto es uruguayo comunista, ¿no? El hashtag que lanzaban con bots, cuando precisamente nació allí por el exilio de su padre, que fue derrocado por un golpe de Estado. Bueno, pues ese partido Semilla, que nació hace 5 o 6 años, así que es de creación reciente, pues ha dado la sorpresa y ha vencido, y al final son 2 piezas más. Bueno, veremos la de Ecuador, que todavía no ha terminado, en octubre será la segunda vuelta, pero vemos cómo sigue el avance de la izquierda, más allá, que luego está por ver, de las elecciones también que serán en octubre en Argentina, de qué ocurre en Argentina, pero donde el favorito puede ser Milei. Veremos qué ocurre, porque la gente, una cosa es votar en unas primarias y tal, y otra cosa es votarlo para que sea presidente, porque aquí ya la gente puede tomárselo en serio y ver que a lo mejor poner a este tipo de presidente no es buena idea. Pero bueno, ¿qué opinas de todos estos movimientos en América Latina? Y también, si me quieres contar última hora de Perú, que son tantas noticias cada día y aparte de la poca información, ¿no?, que se dan en los medios aquí,
pero que al final estamos en una situación anómala, que quien ganó las elecciones, Castillo, está en la cárcel y hay alguien plegada a la ultraderecha y al fujimorismo en el gobierno, ¿no? Sí, sí, al final están gobernando los poderes que perdieron en el Perú. Eso es un golpe de Estado, claramente, pero bueno, pocos se atreven a llamarlo así, dictadura y golpe de Estado de los poderes. Pero en general lo que decías de la región, que me parece importante ponerlo en términos regionales, es que estamos viendo que sigue la disputa abierta. Eso también siempre es una buena noticia. Sigue la disputa abierta porque es evidente que el modelo implementado por las derechas, y sobre todo las derechas ya más, digamos, neoliberales, que han ido a tope contra los estados posibles, porque ni siquiera hay estados del bienestar en la región, sino estados posibles con algún tipo de presencia y tal, están demostrando que su modelo no sirve para nada. En la región, por cierto, ha sido una de las regiones más golpeadas por la pandemia. Creo que la pandemia en eso también sirvió para evidenciar que ese modelo implementado por las derechas nos conduce básicamente a la incompatibilidad con la vida y con los derechos, y eso se está notando en las disputas políticas que está habiendo en América Latina, ¿no? En América Latina y el Caribe, ¿no? En general. Entonces, lo de Ecuador, claro que es una buena noticia. Una cosa que me parece interesante es que en ese clima de inseguridad ciudadana y por tanto también de temor, porque Ecuador pasó a ser de uno de los países con menor índice de inseguridad ciudadana en una región donde esto es un tema sangrante en la mayoría de países, a ser uno de los de mayor índice. Esto es lo que ocurre cuando las políticas neoliberales entran y arrasan con cualquier tipo de prevalencia de lo público o de participación del Estado. Esto ocurre. Pese a ese escenario, ha habido una participación histórica en Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente está dispuesta siempre a luchar democráticamente por preservar lo que tiene en sus países. Eso es una especie de demostración de pulso democrático ecuatoriano, te diría que también regional, y eso es una buena noticia. Ahora, como bien dices, pues todavía falta para saber qué ocurre en octubre, pero yo creo que ahí hay vientos auspiciosos que están demostrando que el pulso, como digo, de las políticas transformadoras está ahí. Y a partir de lo de Milei, que creo que eso es importante, también creo que sí es bien clave entender que siempre nos dicen, uy, los extremos se tocan, la extrema derecha y la extrema izquierda, ay, qué radical, es populismo de derecha y populismo de izquierda, Milei es lo mismo que Cristina Kirchner. He escuchado cada ridiculez con esto. Solo hay un extremismo en la región, solo hay un extremismo, además, me atrevería a decir en este momento a nivel mundial, que es la extrema derecha. Cuando tenemos una derecha que se está radicalizando a esos niveles, que está renunciando completamente a la democracia, que ha decidido ceder completamente al fascismo, no entiendo por qué desde las izquierdas se plantea que lo que hay que hacer es tibios, que lo que hay que hacer es no hacer mucho ruido, que lo que hay que hacer es moderarse, que lo que hay que hacer es centrarse. No, precisamente lo contrario. Más que nunca necesitamos izquierdas impugnadoras que planteen un horizonte distinto que realmente resuelva los problemas de la gente, pero resolver los problemas de la gente significa no moderarse, sino plantear respuestas que ataquen al sistema, que es el verdadero adversario, que ataquen ese modelo capitalista que está manteniendo inflaciones increíbles en Argentina, pero que en general en la región también plantea crisis económica, crisis social, crisis política. Lo vemos en Perú, lo estamos viendo en Ecuador, lo hemos visto, vimos cómo dejó Bolsonaro Brasil. No olvidemos todas esas cosas. Entonces creo que es más que nunca el tiempo de las izquierdas, y a raíz de eso pues ocurre lo mismo en Guatemala, donde es verdad que ha habido una dictadura, como lo planteabas, pero en los últimos 70 años ha gobernado siempre la derecha. Sí, sí. Y entonces, claro que surge una oportunidad para las izquierdas, pero las izquierdas que plantean esto, transformación, impugnación, y no quedarse con el discurso de vamos a cambiar algunas cosas y retocar algunas cosas porque estamos hablando de un sistema que depreda y que nos mata. Y yo creo que ahí está la clave, y que por cierto eso también se puede exportar claramente y fácilmente a España, donde estamos viendo también que para frenar un bloque reaccionario que está completamente desbocado, que está completamente radicalizado, que ha renunciado a la democracia, que ha renunciado a los consensos del régimen del 78, que ha renunciado incluso a consensos más mínimos, si queremos, hasta de formas de entendernos en espacios como el Congreso de los Diputados y qué sé yo. No podemos tener izquierdas que agachen la cabeza a la monarquía, que forma parte de ese bloque reaccionario. No podemos tener izquierdas que digan que no hay que hacer mucho ruido porque pasa lo que está pasando con Rubiales hoy. No podemos tener izquierdas que digan, bueno, hay que consensuar algunas cosas. No podemos tener izquierdas que cedan a los marcos de la derecha. No podemos tener izquierdas que veten a las que ponen el cuerpo. Tenemos que tener izquierdas impugnadoras, transformadoras y republicanas. Y creo que esa es la clave para que no sea siempre una disputa con esta ultraderecha, sino que en verdad podamos ganar esa batalla. Yo creo que ahí es donde estamos ahora en América Latina, pero también en Europa. Incluso fíjate, un poco enlazando con lo que hablaba, ¿no? Que muchas veces esta nueva derecha, yo lo llamo espacio antidemocrático, ¿no? Que solemos etiquetar como ultraderecha, ¿no? Hay una cosa que se repite, lo vimos con Trump, lo vimos con Bolsonaro, y aquí lo estamos viendo ya en municipios, ya, aunque sea poco tiempo, y comunidades autónomas, quizá en Castilla y León, que es la que lleva más tiempo gobernando Vox con el PP,
cómo después de la gestión dice, joder, a lo mejor para una campaña, ¿no? En campaña el generar el odio, porque ni siquiera tienen propuestas de generar odio contra tus rivales y enfrentar, digamos, recoger ese odio. Creo que en Ecuador es el extremo, creo que incluso no se ha visto cosa igual, porque incluso el correísmo, ¿no? que han generado todo el odio, si tú te vas a los datos, ahora mismo es que los niveles de asesinato son brutales y solamente por puro dato, si tú te vas a la época de Rafael Correa, desde el 2007 al 2017, que entró Lenín Moreno, ves que están todos los récords, pero no solamente a nivel histórico de menor tasa de homicidio. También el mayor sueldo mínimo de toda América, la tasa más baja, es decir, no histórica ya de Ecuador, que también, sino la tasa de desempleo más baja de toda América, cuando partía de una situación muy complicada como es el corralito, sería el feriado bancario ahí, que precisamente fue en un gobierno, el de Yamil Maguad, donde el ministro de Economía era Guillermo Lasso, y que decía Guillermo Lasso, que siempre recuerdo, es el presidente de Ecuador Libre, una fundación de Atlas Network conectada, donde está Ayuso, Aznar y toda esta gente, y también los socios de Vox a nivel internacional, y que es decir, no hay Estado, no hay absolutamente nada, es una auténtica locura, pero ¿hasta dónde puede el odio que con el apoyo de los medios se ha generado un espacio anticorreísta donde no hay alternativa o puede ganar? Es decir, vemos como se pasa de una semana a otra de Jan Topic a Noboa, aunque no lo conozca nadie, pero es como hay un suelo anticorreísta, también hay una militancia, hay un suelo del 30 al 35% correísta, pero que realmente, si tú te vas a los datos, más allá de que no existe un rival político, y a Lasso no lo quiere nadie después de gestionar, sigue vigente ahí un anticorreísmo, y al final es un elemento que se repite, pero no sé cómo ves tú el escenario. Es decir, que claramente estás hegemonizando ese espacio antidemocrático con la mentira y el odio. Ya hemos visto gobiernos, ¿no? Ya hemos hablado de Milei, es decir, de Bolsonaro, incluso de Trump, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves este movimiento? Si tú realmente crees que porque ya han tenido muchos fracasos, ¿se reconvertirá o la estrategia de la derecha o quien hegemoniza la derecha va a seguir el odio y la mentira? ¿O no crees? Yo por lo menos tengo la esperanza de que mucha de la gente que le sigue dice, bueno, al final esto es vacío, es odio nada más, pero no nos trae nada, ¿no? No sé si haces esta lectura. ¿Cuál es la lectura de los próximos años en América Latina? Me parece interesante porque sí creo que en términos electorales hay mucha gente que cuando ve cómo gobiernan una vez que gobiernan y cuando ve cómo gestionan, y creo que eso está pasando acá en comunidades autónomas y municipios también, por cierto, puede decir, esto no es. Pero el problema está en que la ultraderecha, la extrema derecha, no gana en las instituciones, no gana cuando gobierna, gana antes de gobernar, gana cuando instala sus marcos y sus negacionismos, si queremos, los somete a debate. Cuando hace que se debata sobre si existe la emergencia climática o no, ha ganado la ultraderecha. Cuando hace que se debate sobre si el consentimiento debe estar en el centro y merece la pena una contrarreforma de la ley del solo sí es sí, la extrema derecha ha ganado el debate. Y esto es lo mismo que pasa en América Latina. La extrema derecha gana el debate no necesariamente cuando llega al gobierno, sino cuando logra que desde los espacios de derecha se compren sus discursos y el poder mediático amplifique sus discursos. Y creo que esa es la clave principal de su victoria, ¿no? Que amplifican sus discursos y por tanto se meten en la agenda pública y empiezan a disputar los sentidos comunes. A veces los ganan un poco y a veces no, pero con Milei, por ejemplo, hemos visto que ese hartazgo que de alguna manera ha representado él, que es un hartazgo contra el sistema que él mismo defiende, sin embargo, ha logrado él pues cosechar un poco de ese hartazgo que él ha sabido representar, pero lo cierto es que veremos ahora qué pasa en octubre. Sin embargo, como yo digo, se presenta Milei como si fuera un antisistema, cuando Milei es el sistema, es el hijo del sistema en su versión más cruda, digamos, ¿no? Más cruda, más perversa, si queremos, ¿no? Con la cara más sangrienta, si queremos, y más también excéntrica, pero es el sistema. Milei es hijo de ese sistema que él defiende y que algunos no sé por qué lo llaman desde liberal hasta antisistema, cuando eso es completamente falso. Defiende las mismas políticas y su relación con Macri, por cierto, que es el neoliberal que ha dejado el país como lo ha dejado, es evidente y es clara. Es evidente ese pacto ahí, porque en realidad a las derechas que se han extremado, al poder económico, al poder mediático, no les incomoda el fascismo si es que con eso pueden detener a las opciones que democraticen el poder. Y esto está ocurriendo en Argentina, está ocurriendo en Ecuador, está ocurriendo en Perú. En Perú han logrado tomar el poder precisamente por eso,
porque lo que necesitaban era el último recurso para poder echar a Pedro Castillo porque no lograron disciplinarlo como si disciplinaron a Ollanta Humala. Y eso es lo que estamos viendo también, yo creo, aquí, ¿no? Esta victoria de las extremas derechas en esas claves. ¿Esto quiere decir que no se les puede revertir? No. Y por supuesto que espero que en el ecosistema político surjan derechas democráticas, que retornen al consenso democrático, pero la clave es entender que las que rompieron el pacto democrático son las derechas, son las élites las que rompieron el pacto democrático, y el fascismo siempre ha sido el último recurso de las élites para mantener sus privilegios. Nada de eso ha cambiado, lo estamos viendo con nuevas formas, si queremos, no lo vemos con el saludo romano, ni lo vemos con las cabezas rapadas, pero estamos viendo lo mismo, en la misma estrategia que ya vimos de los fascismos históricos. Y entonces creo que la clave por eso es entender que para disputar eso lo que hay que hacer es retornar a un consenso democrático, o mejor dicho, escribir un nuevo pacto democrático, diría yo, para estos tiempos, que no solo haga un cordón sanitario al fascismo electoral político, sino que haga un cordón sanitario al fascismo mediático, que le haga un cordón sanitario al fascismo económico, que le haga un cordón sanitario al fascismo empresarial y judicial también. Y creo que en esas estamos, y es de eso de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Ahí, aparte, fíjate, y con esto ya cerramos y vamos a... Te voy a poner un poco el momento cumbre de lo de Rubiales, que parece que ya terminó de hablar y no va a dimitir. Digo que hace poco se conocían estos documentos desclasificados dentro de poco se cumplen los 50 años del golpe de Estado de Chile, se conocía, ¿no?, de cómo el día que el presidente Nixon de los Estados Unidos decide operar y dar el golpe de Estado, una semana después de que venciera Allende las elecciones, creo que fue el 4 de septiembre cuando o 4 de octubre del 70, una semana después se reúne con Agustín Edwards, el director del Mercurio, el propietario del Mercurio, y tiene una reunión a las 9 de la mañana y poco después llama a Helms diciendo golpe de Estado, todos los recursos que hagan falta y tal y cual. Y el peso de los medios de comunicación, ahí en Perú tienen un medio que se llama Willax, que fueron es decir, fue el anfitrión del encuentro donde estaba Aliaga, entre otros, del Foro Madrid, que los grandes invitados eran Vox, ¿no? Pero al final tienen toda esa red internacional y que tienen como un ABC donde la mentira y el odio es el principal elemento, y toda una estrategia digital con cuentas falsas, noticias falsas y medios de comunicación que lanzan esas noticias, que al final es reproducir lo que ya hicieron en el Mercurio, y que incluso no descartemos, porque hay gente muy loca ahí, que haya escenarios de no aceptación de los resultados. Ya veis que lo del fraude se repite mucho, incluso en Perú ya lo intentaron, pero no tuvieron el apoyo de los Estados Unidos, pero que vuelve a un escenario más que polarizado, antidemocrático y de posibilidad de que no acepten resultados y se den golpes de Estado, como pasó en Bolivia, es decir, que se puede reproducir. Pero bueno, iremos contando, porque cada elecciones va a ser un mundo, y quizás Argentina sea un foco importante, porque digamos que está como muy encendido el discurso, incluso con intentos de asesinato a la vicepresidenta, ¿no?, como fue Cristina. Bueno, vamos a terminar con el momento. Te voy a preguntar tu opinión. Este es el momento cumbre, parece, dice aquí Fosiliza, el machista Luis Rubiales anuncia que no dimite a gritos y entre aplausos de sus seleccionadores Jorge Vilda y Luis de la Fuente. Bueno, vamos a poner este momento, y ahora, bueno, después de despedirte vamos a analizar todo el discurso de este señor, pero te quiero preguntar precisamente por estas declaraciones. Yo todavía no las he escuchado, ¿vale? Pero parece que ha sido bastante vergonzoso todo el discurso que ahora analizaremos. Lo pongo, ¿no? A ver qué ha dicho. Este es el momento en el que grita: no voy a dimitir, no voy a dimitir. Bueno, lo pongo. Eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo. Sinceramente lo creen. Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente. Pero ¿ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Y les digo más. He recibido muchas presiones yo también, no solo ustedes. Me han llegado muchos comentarios. Me han dicho que lo mejor era que dimitiera, porque si no, probablemente el lunes. Eso es para sufrir la cacería. Bueno, pues ahí está el momento. Ha dicho como 6 veces: no voy a dimitir. Había muy pocos aplausos. Donde están los aplausos es por parte de Vilda y tal. Pero bueno, todo esto, no sé, así a bote pronto, cuál es tu opinión y sobre todo qué crees que va a pasar
estos días, porque ya la presión creo que es bastante presión por un lado, pero luego está todo el tema de las denuncias, ¿no? ¿Cómo crees que se va a resolver todo esto? Pues yo creo que lo primero es que nos toca hacer ruido nuevamente. O sea, yo creo que esto es la clave. Si algo ha quedado de relieve es que no conseguimos nada si no somos muy ruidosas y muy constantes y muy disciplinadas, y sobre todo si estamos juntas y somos tribu y no nos dejamos ninguna a la otra y nos vamos juntas, arropadas, a cambiar las cosas. Hace unos días, como lo comenté hace un segundo, algunas mencionábamos que pedir la dimisión de él, el problema es que ponía el marco y el foco en las acciones que él podía querer decidir hacer o tomar en función de la presión. Es verdad que la presión puede llevar al abismo a algunos y que asuman entonces que tienen que decir ciertas cosas. Lo hemos visto. Hemos visto cómo hasta Inda tuvo que recular, cómo la Sexta tuvo que recular, cómo muchos tuvieron que recular y muchas tuvieron que recular. Esta es la verdad. Y tuvieron que decir, hoy sí vive el movimiento feminista, ahora sí hay que hacer ruido, ahora sí ley del solo sí es sí, ahora sí consentimiento. Pero ¿necesitamos que recule Rubiales o necesitamos forzarlo? Esa es la pregunta. Y yo creo que la clave aquí es que, como decía, no es el foco en su dimisión, sino en cómo lo vamos a dimitir nosotras. Y yo creo que ahora lo que toca, por tanto, es organizar la rabia, diría, ¿no? Politizar la rabia, politizar el dolor, politizar la indignación, es lo que hacemos las mujeres, lo que hemos hecho históricamente las feministas, y creo que hay que hacerlo y demostrarlo como siempre hemos hecho en las calles también, ¿no? Tenemos una aliada fundamental en el Ministerio de Igualdad, y creo que en este momento en que la tenemos, porque sabrá Dios hasta cuándo la tenemos y a quién tendremos luego, esperemos que a ella nuevamente, ojalá, sería un regalo, pero ahora que tenemos a una aliada en el Ministerio de Igualdad, tenemos la posibilidad de que esas calles se traduzcan en algo más. Y creo que hay que ir de la mano. Ya he visto que hay declaraciones de Irene Montero al respecto de esto, así que me parece excelente. El consentimiento ya es un sentido común, y Rubiales es solo, digamos, más temprano que tarde lo veremos fuera a él y a todos los Rubiales de turno, que son los que lo han aplaudido hoy. Pero como digo, la clave está en garantizar que esto no pueda pasar, y para eso necesitamos todo el ruido y toda la fuerza y potencia. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Lo que creo que va a pasar es que va a empezar ahora una operación que va a tener en los medios de comunicación a unos alfiles y altavoces fundamentales para que esto primero se vaya olvidando, que es la mejor forma de garantizar la impunidad de los agresores, se vaya olvidando el asunto, y en segundo lugar, para derivar el marco y que ya no sea un tema de consentimiento, sino sea un tema de contra Irene Montero. Y esto ya hemos visto cómo trabaja, porque a Irene Montero la han golpeado por todos los flancos durante muchísimo tiempo, y con el silencio de quienes ahora dicen que viva el feminismo, ¿no? Y con el veto incluso de algunas que después se dicen muy feministas, y eso es de vergüenza también. Y yo creo que espero que ahora hayamos aprendido las lecciones de ayer y no repitamos esas terribles decisiones completamente antifeministas además, y que arropemos todos a lo que va a venir. Va a venir una orquesta en contra de Jenny Hermoso, va a venir una orquesta en contra de Irene Montero, va a venir una orquesta en contra de Yone Belarra, en contra de Pablo Echenique, va a venir una orquesta para variar en contra de Podemos, que esto ya tampoco debería sorprendernos, es una orquesta que toca tanto que se sabe muy bien la partitura, y por lo mismo creo que tenemos que estar muy atentas. Van a demonizar, van a buscar instalar un nuevo mensaje, van a buscar instalar un nuevo marco para defender a Rubiales, porque defender a Rubiales en realidad es defender la impunidad para todos ellos, es defender la cultura de la violación. No es solo Rubiales, no es solo Rubiales, es toda esa cultura que nosotras estamos destrozando y cambiando por la cultura del consentimiento. Más que nunca, por eso creo que necesitamos organizar la indignación, politizar la indignación, salir a las calles, contar con nuestras aliadas en las instituciones, que hay algunas en el Congreso ahora, que eso también es una buena noticia, y tenemos todavía a Irene en el Ministerio de Igualdad, y creo que necesitamos a partir de ahí trabajar. Porque no podemos quedarnos calladas. Lo de Rubiales sigue sonando. Mientras siga sonando, seguimos ganando. Que no se deje de hablar del tema es la primera clave. Lo hemos logrado en 4 días, tenemos que lograr que se vaya en los siguientes días. Y para eso necesitamos hacer muchísimo ruido, pese a quien le pese. Creo que esa es la clave. El momento en que nos callemos, Rubiales ha ganado. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener claro. Bueno, pues nada, veremos qué ocurre. De hecho, bueno, nos vamos ahora a poner a analizar todo lo que ha ocurrido. Y nada, gracias, Laura, un día más por pasarte por Pandemia Digital. Un placer, y bueno, que disfrutes lo que queda de verano. No queda nadita, gracias a ti, Julián, a toda la gente que nos oye. Y no olvidéis que volvemos en Canal Red el 4 de septiembre. Con todo, volvemos con todo, con todo lo que ya conocéis, los programas que ya conocéis, con la fuerza, con la gana, el empuje y el ruido que ya conocéis, pero también habrá nuevas cosas, nuevos proyectos que van saliendo y van surgiendo, así que os invito a que nos conectemos nuevamente el lunes 4 de septiembre y por ahí nos vemos y nos oímos. Digo que si nos puede hacer algún spoiler de algún nuevo proyecto.
No puedo spoilear, porque las mejores cosas no se spoilean, Julián. Tiene que venir Bueno, solito, pero vamos a ver. Tenemos pendientes entonces. Gracias, Laura, un abrazo y bueno, te vemos prontito en Canal Red a partir del 4 de septiembre. Eso es. Bueno, adiós, chao, gracias. Disfruta las vacaciones que te quedan. Chao, chao. Eso es. Adiós. Así que nada, también a toda la gente que nos estáis viendo desde Canal Red, muchísimas gracias por seguirnos una semana más, en una semana que, bueno, pues aparte de esa investidura imposible que el rey Felipe le ha encomendado a Feijóo, solamente queda la vía del tamallazo, pero usando la misma retórica que el propio Feijóo. Hay una trayectoria, hay una costumbre de que la lista más votada es la que tiene que investirse como presidente, aunque no salgan los números. Pero si hay algo que ha desbancado como tema principal, ha sido todo el culebrón de este señor que preside la Federación de Fútbol. Podríamos decirlo señor, aunque él se autodenomina como padre del feminismo, prácticamente el señor Rubiales, que después de que su entorno cercano hablara de una dimisión, hoy en asamblea, es decir, la mañana del viernes, el mediodía del viernes, ha dicho que no dimite, no me voy, me quedo. Bueno, repitiendo un poco lo de Cifuentes. Y bueno, también con Miguel Mora y con Laura Arroyo hemos analizado esto y la actualidad también en América Latina, con esa victoria de la izquierda tanto en Ecuador como Guatemala. En todo caso, gracias por estar ahí y bueno, si os gustan nuestros contenidos, recordar que estamos en todas las redes sociales aquí, que también nos podéis apoyar en Patreon haciendo mecenas, pero que nos podéis seguir también en directo si queréis ver nuestro contenido en Twitch, lunes a jueves a partir de las 7 y también, bueno, pues el viernes a partir de las 11. Gracias por seguirnos, nos vemos también en las redes, podéis compartirnos y también es una manera importante de apoyarnos. Así que lo dicho, buen fin de semana, pasarlo bien, chao, chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.